Hola, somos Ezequiel Burgo y Walter Curia y esto es Divina Comedia. Como todas las crisis anteriores, la reciente crisis cambiaria tuvo como origen la escasez de dólares. El Banco Central acumulaba hace 7 años, apenas 7 años, en el 2007, 52.000 millones de dólares. Hoy la cuenta que registra la entidad monetaria es de casi la mitad, 27.000 millones de dólares. El principal drenaje de dólares es el pago a las importaciones, los insumos que una economía necesita para seguir funcionando, la economía interdependiente que tiene la Argentina. La principal factura de las importaciones es la factura energética. El año pasado el gobierno gastó más de 12.000 millones de dólares en comprar combustible. Y este bimestre, está en los diarios de hoy, ya lleva gastados 1.400 millones de dólares. La gran apuesta del gobierno para conseguir dólares y que la economía siga creciendo es el petróleo y el gas no convencional, los recursos energéticos no convencionales, el shale, la nueva soja argentina. Es la nueva soja argentina. El shale, Walter, es una roca. No somos expertos en cuestiones energéticas, pero hoy tenemos dos invitados que nos van a aclarar a este tema bastante, pero vamos a explicarle al público. El shale es una roca, es una formación sedimentaria que contiene gas y petróleo, y la Argentina tiene un potencial, dicen los expertos, bastante alto en este tipo de recursos. En 2010 fue descubierto un yacimiento que se ubica principalmente en la provincia de Neuquén, que se llama Vaca Muerta, y Chevron, una de las principales majors, una de las principales empresas de hidrocarburos del mundo, firmó un acuerdo recientemente con YPF por 1.000 millones de... Algo polémico, ¿no? Algo polémico. Ni Walter ni yo hoy les vamos a dar los detalles de este acuerdo, no porque no querramos, simplemente porque no los tenemos, porque el gobierno todavía no los ha... el gobierno lo selló, el gobierno cerró el acuerdo, lo hizo entre dos empresas, entre YPF, Sociedad del Estado en este caso, y Chevron, como si fueran entre privados, ¿no? Exactamente, vamos a preguntarle a los invitados cuáles son las consecuencias de que, por ejemplo, un acuerdo tan importante no trascienda o no se sepan los detalles. De lo que aparentemente sí el gobierno está interesado en mostrar es que añora o se ilusiona con una revolución en materia de explotación de recursos no convencionales. Una revolución que ha sucedido en otra parte del mundo. No es una revolución que sucedió ni en Cuba ni en Rusia, esta es una revolución bien capitalista, una revolución que ha sucedido en Estados Unidos y es la que te permite pasar de ser un país, o la que te permitiría pasar de ser un país importador de combustibles a ser un país exportador. Nada menos en Estados Unidos, que si Estados Unidos entrara al club de exportadores de petróleo podría influir directamente en el precio del combustible. Exactamente. Daría vuelta a la economía de alguna forma. Hay que recordar que las dos grandes crisis petroleras que hubo en la década del 70 provocaron una verdadera catástrofe en recesión en Occidente, ¿no? Exactamente. La producida después de la guerra del 73 y a finales de los 70. El shale presenta un par de obstáculos, el principal tiene que ver con la cuestión ambiental. Nadie sabe bien cuál es el impacto, no ha sido medido. Hay, por supuesto, agüeros tremendos sobre lo que implica y al mismo tiempo es una actividad de escala que necesita de una inversión. Una inversión importante en materia de recursos y de atracción de empresas que estén interesadas a venir a invertir por años en la Argentina. Vamos a tener invitados para el programa para hablar de estas cuestiones. Nicolás Gadano, un economista especialista en políticas energéticas, en la historia, es autor de un libro muy elogiado, Historia del petróleo en la Argentina, y profesor de la Universidad de Itela. Y ahora va por la segunda parte de ese libro, ¿no? Ah, no sabía. Vamos a preguntarle. Y Rodolfo Terraño, ex ministro de Obras Públicas, un hombre que participó del diseño de políticas energéticas en el gobierno de Raúl Alfonsín y reconocido por todos como una persona muy comprometida con el desarrollo de la Argentina. Vamos a ver un informe sobre el shale y vamos a los invitados. Poco, tarde, injusto e ineficiente. Así fue catalogado el ajuste de tarifas en agua y gas que lanzó el gobierno la semana pasada. Las tarifas seguirán sin reflejar los costos reales y la montaña de subsidios seguirá siendo un obstáculo. En el centro del problema no solo aparece la cuestión fiscal, también está la cuestión energética. Al cabo de años de crecimiento económico,
políticas erráticas y falta de inversión, en 2011 la Argentina perdió su capacidad de autoabastecimiento energético. Tuvo que volver a importar energía por más de 3.200 millones de dólares. Pero la factura se cuadriplicó el año pasado hasta llegar a los 12.000 millones de dólares. Y este año incluso se volverá a importar petróleo crudo por primera vez en décadas. La Argentina posee yacimientos convencionales maduros en declinación, pero en 2010 fue descubierto un gigantesco yacimiento de recursos energéticos no convencionales en la provincia de Neuquén. El Hallazgo representa, según estimaciones de Estados Unidos, la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Además, es la segunda reserva de gas no convencional del mundo. La explotación de hidrocarburos no convencionales, los llamados shale oil y shale gas, ponen a la Argentina frente a una nueva oportunidad histórica. Miguel Galucho, titular de YPF, dijo: "La Argentina será un país si logra desarrollar los recursos no convencionales, y otro si no lo hace". El objetivo es replicar el boom de los hidrocarburos no convencionales en la nueva tierra prometida de la Argentina, los 30.000 kilómetros cuadrados de arena, roca y gas, bautizados con el nombre de Vaca Muerta. La explotación de shale presenta, sin embargo, dos obstáculos: los altísimos costos de producción, que implica la técnica de fracking o fracturación hidráulica, y el impacto ambiental. Se desconoce cuál es el riesgo potencial de contaminación y países como Inglaterra, Francia y Suecia han llegado a prohibir su procedimiento. Vaca Muerta, ¿es la rueda de auxilio que la economía argentina necesita para recuperar los superávit gemelos? ¿Por qué hay países ricos en recursos naturales que se desarrollaron, como Noruega, y otros que quedaron atrapados en el subdesarrollo como Venezuela o Nigeria? La Argentina, ¿de qué lado estará? Estamos en Divina Comedia, nuestro segundo bloque. Vamos a hablar de recursos energéticos no convencionales, la revolución del shale, del gas y del petróleo. Estamos con nuestros invitados, Nicolás Gadano y Rodolfo Terraño. Y les vamos a preguntar a ellos si la Argentina está al frente de una nueva oportunidad histórica para desarrollarse con estos recursos que son un boom en materia de energía. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, por supuesto es una fuente importante, pero yo creo que hay que analizar con criterio científico y económico esto. En verdad, lo que deberíamos tener es una política energética que analizara cómo cubrir el déficit actual y cómo desarrollar la capacidad energética suponiendo una tasa de crecimiento del 4% anual a 10, 20 años. Y para eso, ¿de qué recursos disponemos? ¿Cuál es la viabilidad de la explotación, los costos de la explotación, el proceso de decaimiento de reservas? Y elegir, entonces, priorizar. Porque, ¿qué pasa con los esquistos bituminosos, con el shale? Por supuesto, hay una gran reacción por el impacto ecológico. Las empresas dicen que no hay impacto ecológico, que los aditivos son los mismos que se utilizan en los helados, por ejemplo. Los ecologistas dicen que se van a morir las poblaciones, derretir los Andes. Esas son posiciones no razonables. Obviamente hay un impacto en las aguas, hay un efecto invernadero, varias cosas. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de ver primero a través de la tecnología, del manejo de la mina, de las rocas y la regulación legal. Bueno, ¿cómo se puede minimizar ese costo? Y ese elemento ecológico, tenerlo como uno de los factores de ese plan. Claro. ¿Y ya hay estudios sobre eso acá en la Argentina? Bueno, hay estudios en distintas partes sobre esto. Por ejemplo, Francia prohibió, pero claro, Francia tiene su energía, como su fuente de energía principal es la energía atómica. Entonces, uno de los problemas con los ecologistas, porque no le falta razón en muchas de las cosas que dicen, pero uno de los problemas es que no se puede hacer hidroelectricidad porque eso altera el ecosistema. Claro. Bueno, petróleo porque ya está, pero si no tampoco se podría empezar petróleo. Toda actividad minera o industrial tiene un impacto ecológico.
por supuesto, esta tiene un impacto ecológico fuerte, pero lo que hay que analizar, creo yo, es cuáles son los costos comparativos, cuáles son los potenciales, porque es decir que vamos a hacer con energía eólica todo, que vamos a poder abastecer a un país industrial con una tasa de crecimiento como la que señalo, me parece que es utópico. Al mismo tiempo, es curioso que hayamos entrado al tema por la cuestión ambiental. Está hablando que la cuestión ambiental es una cuestión importante, severa, ¿no?, en este tema. Yo no planteé eso como la única. Sobre todo viniendo de usted, ¿no?, que es un hombre que siempre tiene una posición muy realista sobre las cuestiones del desarrollo económico y las cuestiones ambientales, ¿no? Pero creo que hay que conciliarlas. Por eso cuando yo hablé de un plan, la disponibilidad que tenemos, la proyección que hagamos de nuestras necesidades, las distintas fuentes, el distinto impacto ecológico, pero también la viabilidad. Claro, ese es el otro punto, porque si bien se desconoce qué pasa con el impacto ambiental, también se desconoce si el recurso es viable en la Argentina. ¿Qué opinión tenés, Nicolás? No, viable es viable. Lo que sí comparto, digamos, hoy es paradójico porque el sector energético se le presenta a los argentinos como algo que en el corto plazo nos puede hundir, porque en el corto plazo estamos en déficit y el sector energético requiere divisas, requiere subsidios fiscales, ¿no? Pero con estas noticias en relación al potencial de los no convencionales también luce como algo que en el mediano o largo plazo nos puede salvar. Y ahí aparece la nueva esto soja, de era la pregunta que nos hacíamos nosotros. Yo con respecto a lo de la nueva soja quisiera decir, el petróleo y el gas que sale de las formaciones no convencionales es igual al otro. Más bien la figura que yo usaría es como si hubiera una tecnología que nos pudiera llevar a plantar soja en la estepa patagónica. Claro. Esto explica y ahí que lo se que hay vaya que tener roca, en cuenta, claro, a la ir a la roca roca madre, en donde antes se sabía que había, pero no había se ninguna podía acceder tecnología para extraerlo, eficiente y económica como para extraerlo. Ahora, yo digo ir a la soja, a la estepa patagónica, porque es mucho más caro extraer recursos. El mismo petróleo y gas, que una vez que se refine y se use como nafta o gasoil, el petróleo será igual, la gente no se va a dar cuenta, pero el proceso de extraerlo, desarrollar y extraerlo, habrá sido mucho más caro y más complejo, no solamente por las cuestiones ambientales que hay que atender, sino porque la técnica extractiva, los pozos de perforación que hay que hacer, etcétera, son muchos más. Entonces, me parece que el punto es si es rentable. Y hay que ver cómo, todavía nosotros estamos en una etapa inicial, el potencial está claro que es enorme, se sabe que hay petróleo y gas allí, no es que hay que encontrarlo. Incluso están los pozos hechos ya, ¿no? No, se han hecho algunos pozos, este piloto con Chevron va a hacer muchos pozos, hay muchas empresas, especialmente YPF, que han hecho pozos, pero por la característica no convencional del recurso, se necesita hacer una gran cantidad de pozos para tener, de alguna manera, una proyección o una visión más clara de el potencial geológico y, por lo tanto, las condiciones económicas y de infraestructura, etcétera, que se requieren para hacer de eso algo viable. Entonces, a veces pasa que en la Argentina ya hay algunos que se están peleando por repartirse una torta, que se puede hacer, pero hay que primero hacerla, ponerla en el horno, y Ahora, discutir, Nicolás, como decía Rodolfo, un montón de cuestiones. No solamente la cuestión ambiental, hay un tema muy complicado de nación jurisdiccional entre la nación y las provincias, los pueblos originarios, es decir, hay un montón de temas que a lo que llevan es que creo que Argentina se tiene que dar una nueva legislación de hidrocarburos federal donde todas estas cosas se discutan en el Congreso y se resuelvan en un equilibrio que haga viable la Ahora, justamente, la explotación. ¿qué es más importante para vos? Y también le pregunto a Rodolfo, en cuanto al marco, ¿pensar la política energética o una nueva ley de hidrocarburos para aprovechar de la mejor manera posible la explotación, digamos, de Vaca Muerta? Lo que pasa es que creo que sería muy difícil imaginar una política y una estrategia sin que no tengas adentro como un elemento, no el único, pero uno muy importante, una nueva legislación de hidrocarburos que defina claramente los roles de las empresas privadas, de YPF, de la nación, de las provincias, que resuelva el reparto de la renta petrolera, es decir, los hidrocarburos generan renta. Bueno, ¿cómo se reparte? Que resuelva en qué equilibrio entre la cuestión de la industria y el medio ambiente nos ubicamos, el no convencional,
simplemente utiliza más agua que el convencional, tiene esta inyección digamos, el fracking. Hay muchas cuestiones que no es que son nuevas, pero son más intensivas en esta explotación. Entonces, me parece que el diseño de una política energética y de una estrategia, de un plan, que no incluya una nueva legislación, se va a quedar corto. Las cosas tienen que estar integradas, me parece. Claro. ¿Rodolfo? Sí, no hay plan sin ley, porque naturalmente tiene que haber una política pública que sea seguida por sucesivos gobiernos, no se puede hacer marchas y contramarchas. Ahora, la ley sola no es un plan. La ley además puede estar en su proceso de elaboración, puede ser una puja entre provincias, puede haber una sensibilidad a lobbies contradictorios. El estudio de una ley es muy importante. Yo creo que tendría que haber una tarea previa al proceso legislativo, donde intervinieran todos los sectores técnicos, sectores económicos, que dieran una base, y la base pensada en eso, en el largo plazo, porque si no, la discusión parlamentaria puede ser una discusión sobre el medio ambiente en medio de fanatismos extremos, puede no haber una verdadera concepción sobre cuál es el problema federal, impositivo, como decía Nicolás, de pueblos originarios, una serie de cosas que tienen que estar en la elaboración de una estrategia, y después eso se tiene que concretar en una ley. Y que son limitaciones que ha tenido la discusión sobre el petróleo en Argentina a lo largo de los últimos 100 años de que se descubrió petróleo. Queremos dejar una pregunta para el segundo bloque, y tiene que ver si la aparición de este recurso podría, en lugar de ser beneficioso, ser perjudicial, en el sentido de que lleve a una primarización incluso mayor de la economía en la Argentina. Volvemos en un minuto y nos responden nuestros invitados. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Rodolfo Terreaño y Nicolás Gadano con nosotros. Estamos hablando del shale, de los recursos no convencionales, recursos energéticos no convencionales. Les dejamos una pregunta, y es si la aparición de estos recursos podrían ser, en lugar de beneficioso, perjudicial para la Argentina, en el sentido de que lleven a una primarización de la economía. Rodolfo. Bueno, ante todo, creo que esto de la primarización lo tenemos que analizar tal vez con nuevos criterios. El criterio de Prebisch, por ejemplo, era lógico, es decir, los productos industriales se multiplicaban, las materias primas no, y entonces cuando uno tenía solamente materias primas o productos primarios, estaba condenado a los términos de intercambio eran muy perjudiciales. Por supuesto. Puede haber una modificación de los términos de intercambio. La Argentina, por ejemplo, se ha beneficiado de la nueva tecnología, es decir, de la ingeniería genética y de la irrupción de China en el mercado mundial, con un potencial comprador, con una demanda fabulosa de soja. Y sí, alguien puede decir, bueno, podríamos vender productos derivados de la soja en vez de primario, pero en este caso
la soja ha sido una bendición. Claro. Tener una gran producción de petróleo también puede serla, pero además en el caso específico, la energía es necesaria para el desarrollo industrial. El autoabastecimiento energético tiene que ser un objetivo. ¿Se podrá lograr o no? Depende de las posibilidades. Si dependiéramos solamente del petróleo convencional, no lo vamos a lograr por el decaimiento de las reservas. De las propias reservas. De modo que, me parece, no hay que tomar lo de la economía primaria con criterio ideológico, sino con criterio práctico. Y en el caso del petróleo, yo creo que es mejor tener más que menos. Claro. Nicolás. Sí, comparto lo que dice Rodolfo. Lo único que uno podría agregar es que desde ya que sería positivo para que no haya efectos secundarios negativos que uno ha visto en el tiempo, en la propia historia argentina y también en otros países, que no haya esos impactos regionales, no creo que se dé a escala nacional, de esa entrada masiva de recursos en alguna economía que infla los costos domésticos. Claro. Hace que los alquileres y los servicios no comercializables tomen precios imposiblemente altos y asfixien otras actividades. Para eso los países arman fondos y estabilizan el flujo de ingresos derivados de la actividad petrolera, gasífera. Hay ejemplos muy buenos en el mundo. Noruega es un país siempre ejemplar, no solo por esto, sino también porque tiene una empresa estatal petrolera impecable, que es Statoil. Entonces, sería bueno quizás nación y provincias que de cara a este potencial nuevo que puede tener una magnitud muy importante como son los no convencionales, pero también pensando que los no convencionales no son excluyentes de seguir desarrollando los recursos convencionales, el offshore argentino que está... ¿Tiene posibilidades todavía Argentina? La Argentina seguro que tiene, sí, tiene posibilidades, hay que seguir insistiendo en explorar. El offshore, la verdad que el modelo de Enarsa, al cual le fue asignado todo el dominio, o sea, hoy Enarsa es el dueño del offshore, no ha tenido resultados, habría que ver cómo se recrea un escenario más competitivo y más atractivo para la inversión. Pero bueno, en ese marco sería bueno organizar un esquema institucional e intertemporal más razonable en cuanto a los recursos de la renta petrolera, tanto para las provincias y para la nación, para evitar estos efectos adversos y además porque es un stock de recursos finitos y sería bueno compartir esa renta con las futuras generaciones también, ¿no? Les quería preguntar, ¿qué consecuencias creen ustedes que tiene que el gobierno no haya divulgado los detalles sobre el acuerdo con Chevron? ¿Es un primer paso que les parece que no es tan relevante? ¿Es relevante que se conozcan esos detalles? Bueno, yo diría que es natural que se conozcan. Lo que no es natural es el secreto sobre esto, ¿no? Que el Estado, en una operación de esta magnitud, ¿no? Que tiene toda esta importancia que hemos mencionado desde el punto de vista federal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, es decir, no puede ser que un acuerdo de tal magnitud sea secreto o cuasi secreto. A mí me parece sorprendente y me parece muy escasa la reacción ante eso. La reacción política, la reacción periodística, la reacción social. Ha habido casi una aceptación o resignación a un hecho totalmente anómalo. Creo que lamentablemente ese acuerdo como primer paso que intentó YPF, que está como dinamizando la producción en general y tratando de ser el que lidera el proceso de inversión en el shale, en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta, se dio en un contexto complejo, tanto desde el punto de vista regulatorio que estábamos hablando hace un rato, porque la ausencia de una ley nueva que tenga características específicas para el shale, porque el shale no se puede regular de la misma manera que el convencional, necesita otros plazos, otros permisos de exploración. Y simultáneamente además YPF todavía estaba en conflictos, o sea, más bien la Argentina con Repsol, por el problema de la expropiación no resuelta, que ahora parecería que se va a cerrar. Bueno, eso hizo que todo ese proceso sea bastante precario, me parece a mí. Es un problema. La Argentina ya tiene experiencias en el pasado de que esas cosas cuando se hacen así no son viables a la escala que se necesita. Entonces yo espero que haya sido un primer paso y que de ahora en más
y mucho más cuando podamos definir una nueva legislación, el proceso tome otras características más claras, más transparentes y que eso permita que haya inversiones mucho más grandes, ¿no? Queremos agradecerle la presencia a ambos, fue muy enriquecedor, de verdad, y muy claro en los dos casos. Gracias. Bueno, vamos a ir a nuestra sección de cierre, la anatomía de un instante del día de hoy. Es una imagen en la que vamos a ver a dos expresidentes, dos presidentes entonces y un ministro de Economía, gente importante hace unos años. Aquí vamos con anatomía. Son los presidentes Néstor Kirchner, George Bush y el ministro de Economía Roberto Lavagna. Están los tres en el año 2005 en la cumbre la cumbre de las Américas de Mar del Plata, donde se estaba discutiendo el diseño político de los siguientes años en América, sobre todo en el sur de América. Quedó muy definido dos tipos de países y dos tipos de protagonismo en la región. Ese mismo año, esto es diciembre de 2005, un mes después estaba pagando ese tándem Lavagna-Kirchner al Fondo Monetario de $10.000 millones, ¿verdad? Sí, así es. Y varios meses antes ya se había cerrado la operación del canje, en la que Estados Unidos, en la que Bush le había alentado a Néstor Kirchner a negociar con fuerza, ¿te acordás? Sí, en el 2003. Claro, en la Casa Blanca. Exactamente, en la Casa Blanca. Es decir, ya en ese instante la economía argentina no solamente que crecía a tasas altas, sino que también había cerrado el capítulo, al menos por ese momento, de la negociación de la deuda en default. La relación entre Lavagna y Kirchner ya no era tan buena como al comienzo, ¿no? No, ya, de hecho Lavagna ya estaba a punto de dejar de ser ministro de Economía. Kirchner dejó en esa reunión una frase a puertas cerradas que recordamos. Dijo el entonces presidente: acá no somos anfitriones para que los huéspedes vengan a patotearnos. Muy en el estilo de Kirchner, una frase dirigida al premier de Canadá, pero fue interpretada en esa mesa de varios presidentes como dirigida al presidente de los Estados Unidos. Le costó bastante a la Argentina esa frase, ese lujo que se dio Kirchner. Bueno, es la Argentina. Cerramos Anatomía y cerramos Divina Comedia. Nos vemos la semana que viene.